Llaman a la puerta, aló, sintoniza tu antena, aló, la verdad anda suelta. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. El cambio profundo que prometió Gabriel Boric al llegar a la presidencia de Chile en marzo se topó el domingo con el rechazo del 62% de los chilenos a la propuesta de una nueva constitución. Hace un año parecía que iba a ser un trámite, validar el proceso constituyente, pero terminó siendo una derrota para el gobierno. ¿Por qué? Porque el referéndum también incluyó la breve gestión de Boric. El proceso constitucional comenzó el 15 de noviembre de 2019 como resultado del masivo estallido social que se había producido un mes antes, en octubre de ese año. Y el primer hito fue un plebiscito en el que los chilenos votaron por aplastante mayoría, más del 78%, para terminar con la Constitución en vigor hoy en Chile, que es la heredada de la dictadura de Pinochet. Y en solo 5 de las 346 comunas del país ganó el rechazo al proceso constituyente. Pero se han invertido los papeles y ha ganado el rechazo. Le vamos a preguntar a Patricio Navia, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York, anteriormente obtuvo un máster en la misma disciplina en la Universidad de Chicago, en licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Illinois, es profesor titular de Estudios Liberales y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Nueva York, y en Chile es profesor titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Diego Portales, y también es consejero académico de Cadal. Le vamos a preguntar a Patricio Navia, como decía, ¿qué pasó en Chile? Hola, Patricio. Hola, Jorge, un placer estar acá, gracias por la invitación. Pues en Chile pasaron varias cosas, ¿no? Lo más importante, creo yo, es que el contexto importó mucho, ¿no? Hay inflación alta, el presidente ya no tiene tanta popularidad, su popularidad cayó relativamente rápido a los niveles de apoyo que tuvo en la primera vuelta de la elección presidencial y no obstante le hizo mucha campaña por esta nueva constitución, entonces la gente estaba molesta, quería castigar al gobierno y terminaron votando en contra de la constitución. Otros leyeron la Constitución y la encontraron muy larga, otros dijeron no me gusta esto en particular de la Constitución, me gustan otras cosas, pero hay cosas que ahí no me gustan y por lo tanto no quiero aceptar el contrato, ¿no? Es como cuando pides un plato de comida y te dice, mira, tiene betarragas, pues no me gustan las betarragas, así que voy a pedir otro plato, aunque el resto de las cosas sí me gustaban mucho. Y también hubo una percepción, y eso me parece lo más importante, bastante generalizada de que el estallido social fue una protesta porque los chilenos sentían que el sistema estaba cargado contra ellos, ¿no? Que eran víctimas de abuso, que no tenían los mismos derechos que la élite gobernante, que querían igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Y resulta que esta constitución les genera la percepción de que ellos pasaron de ser ciudadanos de segunda clase ante una élite blanca, tradicional, terrateniente, y ahora iban a pasarse a ser ciudadanos de segunda clase porque habían demasiados derechos para los pueblos indígenas y los pueblos originarios. Y esa mayoría mestiza del país dice, pues, resulta que yo quedaba fuera la vez anterior porque no era lo suficientemente blanco y ahora quedo fuera porque no soy lo suficientemente indígena. Y esa suma de descontentos hizo que saliera mucha gente a votar y que un 62% votara en contra de la propuesta de constitución. Es decir, no gustó el Estado plurinacional, como se denominó en la nueva Constitución, o en la propuesta de nueva Constitución, y tampoco gustó el reconocimiento de los pueblos indígenas y la posibilidad de que hubiera una justicia paralela. Sí, yo creo que la gente quiere el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero dice, bueno, pero seamos todos iguales, ¿no? Si al final lo que queríamos era una constitución que nos hiciera todos iguales. El Estado plurinacional está bien, pero que no se reemplace a Chile por otras naciones, ¿no? Al final somos todos chilenos y cada quien tiene derecho a tener su propia nación, si quieren, pero somos todos parte de este Estado, de esta república, que además garantiza la igualdad. Entonces, no es que los chilenos dijeran, no queremos reconocer a los pueblos indígenas. De hecho, la mayoría de los chilenos se siente mestizo y, por lo tanto, también indígena.
lo mestizo no es la negación de lo indígena, sino pues es, lo indígena, es el reconocimiento de lo que fue la historia, esta historia tan violenta de nuestra región. Pero sí había un rechazo a esta idea de que queríamos una constitución que nos garantizara igualdad a todos y al final termina siendo que unos son más iguales que otros, ¿no? Patricio, estamos ya prácticamente acostumbrados a hablar de polarización izquierda-derecha, pero en Chile se dio una polarización pueblo-élite. Sí, yo creo que esa fue una polarización que se dio ya en 2019 y fue la protesta o la razón que explica la protesta, ¿no? La gente sale a protestar porque dice, mira, el sistema ha funcionado súper bien en Chile, pero ha funcionado muy bien para algunos, no para todos. Y ahora lo que yo quiero es que me dejen entrar a la fiesta. Los chilenos no querían refundar un país, no querían un nuevo país, querían que el país funcionara también para ellos, querían que el modelo económico también funcionara para ellos. Y por eso marcharon. Entonces no es que quisieran un nuevo Chile bolivariano, lo que querían era que el país, que funcionaba tan bien para algunos, funcionara así de bien para todo el resto de los chilenos. Y lo que percibieron es que la Constitución, la propuesta de Constitución hacía que el país funcionara mejor para algunos que para otros, y eso es precisamente la razón por la que salieron a protestar en 2009. Entonces, dar toda la vuelta de 3 años para terminar con una constitución que dice, pues antes eran los hombres blancos y ahora son los indígenas los que van a tener preferencia, y aquí estoy caricaturizando un poco, pero era la percepción generalizada de que queríamos igualdad y la constitución nos da cualquier cosa menos igualdad. ¿Cómo se rearma el mapa político? Pues ahora hay un acuerdo bastante generalizado de que los chilenos quieren reemplazar la constitución de Pinochet, ¿no? Entonces, la constitución del 80, la gente la quiere reemplazar y la pregunta es cómo y por qué. Ahora estamos discutiendo el cómo, ya que los chilenos rechazaron el proceso constituyente que tomó 3 años, ahora hay que buscar un nuevo proceso constituyente. Y hay 2 opciones: empezar de nuevo con una elección para una convención constitucional, que yo creo que va a tener menos apoyo popular, porque la gente dice, pues eso ya no funcionó, ¿para qué vamos a hacerlo de nuevo? Podemos terminar en la película esta del Día de la Marmota, de todos los años haciendo un nuevo proceso constituyente. Y la alternativa es que el Congreso nombre una comisión de expertos, paritaria, plurinacional, si quieres, y estos expertos tengan un tiempo bastante limitado de 3 meses para que redacten un nuevo texto constitucional que sea luego sometido a votación a comienzos, marzo, abril del año 2023. Ese me parece el camino más razonable. No sé si va a ser el camino que se tome, pero es el camino más razonable. Y el segundo punto es qué va a decir esta nueva Constitución. Y ahí parece haber bastante acuerdo, al menos entre la élite política, que la Constitución tiene que tener más derechos sociales, no tiene que garantizar más inclusión social, porque ese era el problema. O sea, tenemos que hacer que la fiesta funcione para todos, pero no hay necesidad de terminar la fiesta, ¿no? Que la fiesta siga, solo que pues todos puedan entrar a esta fiesta. Entonces probablemente el sistema político no va a ser tan modificado como lo intentó la Convención Constitucional, sino que se van a centrar fundamentalmente en expandir derechos sociales, lo que va a generar problemas de financiamiento, pero esos son problemas que tendremos que ver después. Pero probablemente el nuevo proceso va a producir un texto que se parezca mucho más al actual, que por cierto la Constitución de Pinochet también se parecía bastante a la Constitución anterior de 1925, y no innovar en exceso en términos de qué es lo que queríamos, ¿no? La gente quería entrar a la fiesta, no hay necesidad de decir vamos a ir a hacer otra fiesta a otra parte. La gente dice, no, pues ya había una fiesta en Chile para algunos, hagamos que esa fiesta funcione para todos. En la fiesta, y hablábamos de crisis económica, entran salud, educación, pensiones, es decir, hay mucho de economía, digamos. Sí, bueno, precisamente ese es el desafío, ¿no? Porque cuando existieron estos años del boom de los commodities, cuando el precio del cobre estaba muy alto y todas las exportaciones estaban muy bien, el país crecía mucho. Ahora las tasas de interés están más altas, hay más necesidades, hay más inflación, y por lo tanto, en vez de crecer, la gente percibe que cada vez sus sueldos alcanzan, sus salarios alcanzan para menos cosas. Entonces hay una preocupación de decir, no solo no me dejaban entrar a la fiesta, sino que parece que la fiesta se está acabando y yo me quedé fuera y ahora se vienen las cosas más difíciles. Pero precisamente para poder generar más crecimiento, el país necesita más certezas, y si no tenemos una constitución concordada
con una constitución que tenga legitimidad, esas certezas no van a llegar y el país va a seguir en un problema todavía peor. Se criticó mucho el uso y abuso del espectáculo político, término o mote que también se aplica al Congreso. ¿Hasta qué punto el Congreso, justamente, que es donde están los políticos, y justamente de los cuales prescindieron durante la Asamblea Constituyente, bueno, el Congreso podrá ser capaz de redactar una nueva Constitución? Pues el Congreso sí es capaz de redactar una nueva Constitución. Yo creo que hay algo más de valoración ahora por la clase política, ¿no? La clase política se parece un poco a los médicos. No queremos estar viéndolos todo el tiempo, pero cuando los vemos queremos que sean los mejores y que nos ayuden a solucionar los problemas que tenemos. Y creo que los chilenos dijeron, bueno, vamos a ir a un hospital donde no haya médicos, vamos a hacer nuestra propia medicina tradicional, y ahora resulta que nos encontramos que estamos un poquito más enfermos todavía y queremos que los médicos vengan y solucionen el problema. No queremos que los médicos se vengan a vivir a la casa, de hecho queremos que vengan y solucionen el problema y nos dejen tranquilos. La gente lo que quiere es un sistema político que funcione sin necesidad de entender muy bien cómo funciona, ¿no? Entonces, está este engaño de decir queremos participar de todos los procesos, pero la gente no quiere participar del proceso de cómo se diseñan los teléfonos celulares o las aplicaciones exitosas. La gente quiere teléfonos celulares que les sirvan y aplicaciones exitosas que también les sirvan. Entonces quieren ver más bien los resultados, y creo que hay una pequeña contradicción y confusión entre la gente que dice yo quiero participar de todo el proceso, cuando en realidad lo que quieren es que los resultados funcionen para ellos. Boric dice que atraviesa el momento más difícil de su carrera política y de hecho ha tenido que cambiar ministros, hacer cambios de gabinete después del resultado del domingo. ¿Cómo queda el gobierno? Pues el gobierno queda en una situación un poco difícil, un poco compleja, pero tuvo que salir a buscar ayuda precisamente por la derrota, tuvo que salir a buscar ayuda en los partidos de izquierda tradicional, y eso es lo que estamos viendo ahora en Chile, ¿no? Que el cambio de gabinete refleja el ingreso de los partidos de izquierda tradicional, los que estuvieron gobernando por los últimos 30 años, al gabinete del presidente Boric, y la ironía de esto es que Boric hizo carrera política contra esos partidos que ahora lo vinieron a rescatar. Pero Boric era diputado. Boric era diputado, pero de un grupo de izquierda por fuera de los partidos de izquierda, ¿no? Boric era del Frente Amplio, que llegó para desafiar a la vieja concertación, a la nueva mayoría, a los partidos socialistas, PPD, Democracia Cristiana, que gobernaron por 30 años, o casi 30 años en Chile. Y Boric dijo, bueno, esos 30 años ya no sirven, ahora vamos a hacer algo nuevo, pero después del resultado del plebiscito, esos mismos partidos que Boric trató de tirar por la ventana, son los que lo vienen a rescatar, y Boric tiene que decir, bueno, los 30 años no fueron tan malos después de todo, le dieron bastante estabilidad a Chile, tanto así que los necesito para que me ayuden a salir del hoyo en el que me encuentro. La consigna antes del referéndum era aprobar para reformar o rechazar para renovar. Bueno, se rechazó para renovar. El asunto es que la propuesta de constitución quedó digamos, yo no sé si en suspenso o digamos quedó en foja cero. Pues sí, hay algunos acuerdos que probablemente se van a mantener. Sabemos que los chilenos quieren más derechos sociales, entonces no había para qué hacer toda la constitución de nuevo, había que reformar las cosas que había que reformar, y creo que lo que va a ocurrir ahora es que va a haber una nueva constitución que se va a basar en la constitución anterior, se van a reformar muchas cosas y vamos a tener un texto que se parezca un poco más al anterior, que reforme las cosas que la gente quiere reformar, pero no necesitamos hacerlo todo de nuevo. En cierto modo, podemos imaginar que la Constitución era la casa que construyó Pinochet, el padre abusador, ¿no? Y lo que queremos es que no nos recuerde a Pinochet esa casa, pero tal vez no hay necesidad de botar la casa entera, podemos hacer algunos cambios que nos permitan que la casa se convierta en un lugar que sí aceptamos como propio y legítimo y que no nos recuerde la figura, el legado de violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar. La casa terminó siendo un castillo de naipes. Te pregunto esto porque hoy en Chile
se habla de inseguridad, crisis económica, bueno, mayor desigualdad, en fin, problemas que afectan a otros países de la región también. Así es. Ahora, los niveles de delincuencia en Chile respecto al resto de los países de la región son muy bajos, ¿no? En Chile, de hecho, hasta antes de la pandemia, hasta antes del estallido social, la desigualdad venía a la baja, no venía al aumento. Era el nivel más bajo de desigualdad que tuvimos en 2019, en la historia de Chile. Entonces, la pobreza también venía a la baja. Después vino la pandemia, ahora la situación es difícil, y de hecho eso mismo hace que la gente diga, oye, después de todo no estábamos tan mal, ¿no? Queríamos estar mejor, y legítimamente queríamos estar mejor porque el país podía darnos un poco más. Pero ahora la preocupación es, en una de esas, pues se nos murió la gallina de los huevos de oro, y pues ahora no vamos a saber qué hacer. Entonces, creo que hay bastante preocupación por parte de los chilenos de decir, mira, queremos no perder lo que teníamos, sino que tener más de lo que teníamos, y ese es el desafío que ahora tiene que enfrentar el presidente Boric y buscar una solución para dar esta respuesta constitucional, pero también generar las condiciones para que haya inversión, para que vengan los recursos extranjeros a invertir a Chile y el país pueda volver a tener crecimiento económico. Te pregunto como politólogo, este ritmo de vértigo en el cual un proceso constituyente en apenas un año se desmigaja, un gobierno en apenas 6 meses baja abruptamente su popularidad, ¿es normal? Pues ha sido un poco normal después de la pandemia, ¿no? En pandemia ningún gobierno ganó una elección, ¿no? La gente votó por la oposición, pero votó por la oposición porque no le gustaba el gobierno, no porque confiara mucho en la oposición. Y cuando esa oposición llega al gobierno, la gente dice, bueno, tú tampoco sabes hacer las cosas o no puedes solucionarme los problemas que yo quiero que me soluciones. Y algo de eso pasó con el presidente Boric. Él obtuvo un 25% de la votación en primera vuelta, ganó en segunda vuelta porque la gente decía, bueno, el otro candidato de ultraderecha nos parece inaceptable, por eso vamos a votar por Boric. Pero una vez que Boric llegó al poder, empezó a gobernar, la gente dijo, pues tampoco nos gusta lo que está haciendo él. Nos gustaba menos el otro de derecha, pero no nos gusta lo que está haciendo el presidente Boric. Y eso es un desafío para todos los gobiernos en América Latina en estos momentos, ¿no? La gente tiene expectativas muy, muy elevadas respecto a lo que pueden hacer los gobiernos. La situación económica está difícil, hay inflación que viene causada desde afuera, pero que pues igual golpea con dureza la capacidad de consumo de las personas y los gobiernos no tienen mucho margen para moverse. Pero terminamos votando por el menos malo. Pues la democracia siempre es un poco eso, ¿no? Siempre el mejor presidente de la República probablemente sería yo mismo, ¿no? Y todos los chilenos, todos los argentinos piensan exactamente lo mismo. Y tenemos que escoger entre primero 8 o 7 opciones en primera vuelta y después entre 2 opciones en segunda vuelta. Así que siempre la democracia un poco es el ejercicio de escoger entre la opción que consideramos menos mala. Patricio, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Jorge, un placer. Y así concluimos estos 15 minutos, esta vez con Patricio Navia desde Nueva York. Nos reencontramos en la próxima. Chao.